Nuevamente con ustedes, Dios les bendiga, aquí saludándoles el pastor Hugo Solís de Ciudad de Paz Centro Cristiano desde la ciudad de Napa. Gracias por estar nuevamente en sintonía. Qué emocionante, ya vamos por la cuarta semana y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el discipulado, que fuimos creados para ser como Cristo Jesús. Vamos a leer entonces Romanos 8:29, dice: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Dios quiere que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús, pero para que aprendamos a ser como Él es. Todo lo que nosotros aprendamos de Cristo Jesús es para que nosotros lo imitemos, para que nosotros veamos a nuestro hermano mayor como el ejemplo a seguir, para realmente poder experimentar el Evangelio a toda plenitud y la vida a plenitud, ¿verdad? Dice entonces Efesios 4:15, debemos crecer en todo hacia Cristo. Repito, debemos crecer en todo hacia Cristo. Dios nos ha dado herramientas y quiere que las usemos para ayudarnos a crecer. Crecer espiritualmente, crecer en conocimiento, crecer en experiencias, crecer en sabiduría. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hay un propósito vigente para tu vida, para que tú puedas acercarte al Señor Jesús, aprender de Él, imitarlo a Él y llegar a ser como Él. Muy bien, de eso se trata. Por eso es que existe el término cristianismo. Cristiano es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo Jesús. Y ese es el verdadero propósito de ser discipulado por Dios, discipulado por el Señor Jesús. Encontramos entonces que Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él. Estas aumentan nuestra fe y desarrollan nuestro carácter. Las pruebas, en la escuela se va, se estudia, y tiene que haber una prueba de vez en cuando, hacen una prueba a fin de mes, una prueba cada trimestre, una prueba a fin de año, para ver cuánto aprendiste, cuánto sabes, cuánto realmente has aprovechado. Y Dios permite las pruebas en nuestras vidas para ver dónde estamos, para ver cuánto ha sido nuestro crecimiento, cómo podemos nosotros batallar, cómo podemos nosotros controlar situaciones adversas. Y las pruebas, lógicamente, a muchos nos incomodan, nos desubican, pero es parte de la formación, como el soldado que es entrenado y luego es enviado a un campo de prueba para ver su resistencia, para ver qué tan hábil es con las armas, qué tan hábil es para subsistir. Todo eso en la vida natural es exactamente igual, y Dios quiere que aprendamos a través de las pruebas a fortalecernos, a crecer, a realmente tener confianza en Dios y en nosotros mismos de que sí podemos con ciertas situaciones. Encontramos en Romanos 3, de 5, 3 al 4, Romanos 5, 3 al 4 dice: pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza según la salvación. Muy bien, decíamos entonces que las pruebas desarrollan carácter. Cada problema tiene un propósito. El propósito de los problemas es que hagas como Jesucristo y edifiques carácter en tu vida. ¿Qué encontramos en la vida de Jesús? Marcos 14:34. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Esas son palabras expresadas por Jesús
en sus días finales, cuando él ya percibía que le tocaba ir a la cruz, que le tocaba ser sacrificado. Él sintió angustia, que dice que se sentía morir. A veces no nos ponemos a pensar que Jesús fue hombre, fue humano, tal y como nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas tentaciones, con las mismas dificultades. Y aquí encontramos nosotros una ventanita que nos deja ver que Jesús también se sintió angustiado, que también sintió a veces deseo de morirse, deseo de huir de todas las dificultades y el acoso, el señalamiento, la crítica, porque la gente no lo quería. Había muchos religiosos que lo maldecían, que decían que era un blasfemo, que era un falso y que era del diablo. No es nada nuevo. A ti tal vez te ha pasado, a nosotros nos ha pasado, pero estamos siendo probados, estamos siendo fortalecidos a través de la prueba. Marcos capítulo 14, verso 36, encontramos que Jesús exclama y dice: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? Jesús sabía que iba a la muerte, sabía que lo iban a arrestar, sabía que iba a sufrir tremendamente. Como humano, le dice: Señor, quita de mí esta prueba. No habrá la manera de que lo hagamos sin que yo pase por ahí. Pero inmediatamente recapacita y dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él rindió su voluntad delante del Padre y le dice: Señor, yo quiero hacer tu voluntad aunque tenga que sufrir, aunque tenga que pasar dificultades. Una gran enseñanza. Recuérdense que estamos hablando de ser como Jesús, de adoptar el discipulado de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Él nos está enseñando a nosotros que a través de la prueba vamos a ser fortalecidos y que es necesario que nosotros rindamos nuestra angustia, nuestra situación al Señor, nuestra voluntad al Señor, decirle: Dios mío, yo tengo mis planes, mis proyectos, pero los pongo a un lado, los pongo a tus pies para que tú cumplas tus planes en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer. Segunda de Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Muy bien, Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle a Él. Le hago una pregunta: ¿usted cree que ser tentado es pecado? No. La Biblia habla de que es necesario que venga la tentación. Jesús fue tentado, nosotros vamos a ser tentados o hemos sido tentados, pero a través de la tentación viene la oportunidad para nosotros de demostrarle a Dios que nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Porque la tentación no es más que una insinuación del diablo, una invitación del diablo, del pecado, a desobedecer a Dios. Cuando nosotros resistimos y nos oponemos a la tentación y la logramos vencer, le estamos demostrando a Dios, al diablo y a nosotros mismos que nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, no importa qué. Dice entonces Mateo capítulo 4, verso 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí le tentara el diablo. Vemos que no es pecado entonces ser tentado. Hebreos 4:15 dice: Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Definitivamente que la estrategia de Dios de haber enviado a su Hijo y que se hiciera hombre como nosotros fue excelente. Porque de esa manera nosotros podemos ver que si Jesús, hecho hombre, pudo vencer, nos marcó un camino de victoria en el que dice, Él nos dice a nosotros: si yo pude, ustedes también van a poder con mi poder, con mi fuerza, con mi espíritu. Entonces, nosotros podemos vencer
las tentaciones, nosotros podemos vencer la prueba, nosotros podemos vencer la dificultad. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien. 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. A veces cuando estamos pasando una tentación, una dificultad, decimos, Dios santo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué solo a mí me pasan estas cosas? Aquí te está diciendo la Biblia, no estás solo, no eres el único que estás pasando por ahí, no eres el único que ha pasado por ahí, otros han pasado y otros han vencido y otros han podido, tú también puedes. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener, no importa el nivel, el tamaño del problema, la tentación o la dificultad. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Cuando seas tentado, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios sabe de qué material eres hecho, Dios sabe hasta dónde resistes y Él es justo y jamás te va a poner o te va a permitir que seas tentado o probado más allá de lo que tú puedas resistir. En otras palabras, cuando somos tentados, tenemos que tener la seguridad de que nosotros tenemos la capacidad para vencer esa tentación, para vencer esa tentación. Lo importante en estos casos es el temor a Dios, el temor a Dios. Cuando nadie te está viendo, cuando crees no correr ningún peligro, solo recuérdate que le costaste muy caro al Señor Jesús, que Él lo dio todo por ti, y echar a la basura en un momento de pasión, en un momento de alegría, en un momento de gozo, llamémosle así, aparente, no vale la pena, no vale la pena, porque las consecuencias que vienen más adelante cuando uno cede a la tentación son trágicas, son terribles y no vale la pena. Mejor busquemos, como dice aquí, Dios va a dejar una puerta abierta cuando viene la tentación. Busca la puerta abierta y corre, huye, abre la puerta y vete de donde estás siendo tentado para no ceder a esa tentación. Muy bien. Al final todo se reduce a tu elección. ¿Elegiré obedecer a la tentación o elegiré obedecer a Dios? Cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más y más a Cristo en su carácter. Recordemos que el discipulado de Cristo es para tener nosotros el carácter de Jesús, para que su carácter sea formado en nosotros. Así es de que ese es el propósito, ese es el propósito. Estás siendo enseñado, estás siendo adiestrado para que vayas creciendo, creciendo, creciendo. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo Jesús. Muy bien. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. ¿Cuántos hemos sido ofendidos por alguien? ¿Por algún amigo, por algún familiar, algún pariente, algún conocido? O tal vez hasta por un desconocido. Pero cuando son conocidos es un poco más duro. Cuando somos ofendidos, cuando nos insultan, cuando nos dicen una mentira o qué sé yo, un falso. Pero todo esto está dentro de la academia de Dios, dentro del currículum, dentro de lo que tú tienes que aprender en tu escuela, en tu universidad de la vida. Y Dios quiere que a través de las ofensas aprendamos a perdonar, exactamente, perdonar los unos a los otros. Entonces, las ofensas son situaciones diseñadas por otras personas para herirnos, pero nosotros vamos a convertir aquello que fue enviado con un propósito malo, convertirlo en un propósito bueno, porque si tú aprendes a perdonar al que te ofendió, tú creces espiritualmente, tú creces y te haces más como Cristo Jesús. Jesús dijo, Mateo 6:12, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden.
dentro del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, encontramos esta expresión: perdónanos nuestras ofensas hacia Dios, así como nosotros perdonamos las ofensas a nuestros semejantes. En otras palabras, si tú no has aprendido a perdonar a tu hermano, a tu semejante, no vas a poder, Dios no va a poder perdonarte a ti. Ahora, ¿por qué es que Dios hace las cosas así? Porque otra vez nos está enseñando, nos está discipulando, y Él dice: si tú no perdonas a tu hermano, yo no te perdono a ti. Todos queremos el perdón de Dios, todos buscamos el perdón de Dios. Señor, perdóname. Y a veces creemos que Dios es tan bueno que nos tiene que perdonar, y no importa qué. Pero el Señor dice: ve y perdona primero a tu hermano, y luego yo te voy a poder perdonar a ti. Y Dios lo está haciendo para que aprendamos a perdonar y para que seamos sanados. Si no perdonamos nosotros a los demás, estamos heridos y vamos a ser infelices. El que está herido tiene un resentimiento hacia su hermano, y entonces no va a poder disfrutar de una vida. Siempre está con aquello, martirizándose, recordándose de la ofensa, de lo que le dijo, de lo que le hizo, y todos los días, hasta que perdone, es libre y aquello quedó en el olvido. Muy bien. Dice en Mateo 27, 39 al 44, los que pasaban lo insultaban a Jesús, meneando la cabeza. Los ancianos se burlaban de él. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Y Jesús contesta y les dice en Lucas 23, 34, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo hubiéramos actuado tú y yo en lugar de Jesús? Sabiendo que podíamos clamar al cielo y Dios enviaba ángeles y destruía a toda la gente, ¿crees que nosotros hubiéramos tenido la madurez, el carácter necesario para mantenernos humildes, quietos, callados, y solo en nuestro interior poder decirle a Dios: perdónalos, no saben lo que hacen? Si el Señor dejó esa muestra, Dios no quiere que nada más lo admiremos. Qué lindo Jesús, qué bello, es que como Él era Dios, Él podía perdonar. No, Él era un hombre como tú y como yo, y si pudo Él perdonar, si Él pudo enmudecer y pedirle a Dios que perdonara a ellos que no sabían lo que estaban haciendo, quiere decir que nosotros en un momento de la vida podemos también hacer lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, dice: cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros cuando se nos está atacando. Decirle: Señor, encárgate tú, ten misericordia, perdónalos, no saben lo que hacen. Y eso nos pone una coraza que hace que todo se nos resbale, que todo pase por un lado sin afectar nuestro corazón. Si vas a ser como Cristo, tienes que aprender a perdonar. Recuerda que Dios te ha perdonado. Efesios 4:32 dice: perdonándose mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esa es parte de la hermandad, parte de la comunión, parte de ser el cuerpo de Cristo, parte de ser discípulo de Cristo, aprendiendo lo básico del cristianismo, el centro del corazón de Dios es perdonar. Recuerda que Dios está en control. Génesis 50:20 encontramos que dice: ustedes pasaron o pensaban hacer mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Aquí encontramos brevemente, le voy a narrar la historia de José. José era uno de 12 hermanos, uno de los menores, y tuvo un sueño. Le compartió el sueño a sus hermanos y les dijo: yo soñé que yo era un manojo de trigo y estaba aquí y habían
otros 11 manojos de trigos que se inclinaban hacia mí. Y ellos se molestaron y dijeron, bueno, ¿y este qué? ¿Qué se anda creyendo? ¿Que te crees más que todos nosotros? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Y bueno, le llevaron la contraria, lo llegaron a detestar tanto que lo trataron de matar y terminaron vendiéndolo mejor a unos mercaderes que pasaron por ahí. Fue a dar a Egipto, allá lo vendieron como esclavo. Por una situación injusta, terminó en la cárcel. Pero ahí Dios lo levanta, lo pone en un lugar estratégico a través de una interpretación de un sueño. Llega ante el faraón, ante el rey de Egipto, y el rey de Egipto le dice, pues tú me vas a ayudar en esta situación, así de que tú vas a ser el segundo en el reino, no va a haber nadie más arriba de ti que solo el rey. Bueno, con el tiempo hubo una hambruna y sus hermanos tuvieron que llegar a Egipto a comprar comida y él estaba a cargo de ese proyecto de alimentación. Y cuando ve entrar a sus hermanos, él los reconoce inmediatamente, ellos no lo reconocen a él porque él tenía las vestimentas egipcias y se vestía como un rey y no lo reconocieron, pero él sí los conoció a ellos. Y bueno, llegó el momento en el que él menciona esta palabra, dice, yo soy su hermano, y todos, y se quedaron asustados. Aquel que vendimos, sí, el que ustedes me quisieron hacer daño, dice él, pero Dios tornó esa maldad que ustedes quisieron hacer en contra de mí para un beneficio, porque ahora pueden llevar alimento a la familia, pueden llevar alimento al país. Así es de que Dios está en control, aunque muchas veces te hagan a ti algo muy malo y tú digas, no, pero eso no lo puedo perdonar porque yo fui bueno con ellos y miren cómo me pagaron y miren todo lo que andan diciendo y todo lo que hicieron. Dios está en control y Dios va a hacer que esa situación que ahorita te parece de lo peor redunde en bien para tu beneficio, para tu vida, si tú aprendes a perdonar. Es la clave, si tú aprendes a perdonar, Dios va a permitir que en su momento aquella maldad que te hicieron resulte en un bien para tu vida. ¿Cómo? No sé, pero Dios sabe, Dios está en control y Él se las arregla. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él en momentos difíciles, en momentos adversos. Saber que Dios está en control y que ni una de las hojas de los árboles se mueven si no es la voluntad del Señor. Entonces, Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. Cuando nosotros vencemos la tentación y le decimos, no, yo no puedo hacerle esto a mi Dios, no puedo hacerle esto a mi Padre, Dios, Él nos está dando la oportunidad de que nosotros obedezcamos su palabra. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. En conclusión, es lo que hemos visto en esta oportunidad. Y Él hace todas las cosas para que nos parezcamos a Cristo Jesús. Así es de que vamos a concluir leyendo Romanos capítulo 8, verso 17, que dice, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. O sea, Jesús padeció persecución, crítica, abuso, y el Señor lo exalta. Todos sabemos que el Señor lo resucita de los muertos y es levantado en gloria y ahora está a la diestra del Padre. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero tenemos que pasar el proceso de prueba, el proceso de tentación, el proceso de ser ofendidos para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos a obedecer a Dios y para que aprendamos a perdonar a nuestros hermanos. No quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte, si quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer es repetir conmigo esta breve oración ahí donde estás y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco mis faltas y mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos,
Te pido, Señor, que entres en mi corazón y seas el que gobierne y controle mi vida. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Lo acepto y lo recibo para mí. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Ayúdame a servirte y seguirte fielmente hasta el final. Amén. Si hiciste esta oración, creemos enteramente que eres un hijo de Dios. Él te acepta y te recibe ahora como un hijo legítimo. Bienvenido a la familia de Dios. Síguete reuniendo con nosotros. Te invitamos a que la próxima semana vengas a escuchar la siguiente lección. Dios te bendiga. Te esperamos en la congregación, en la iglesia. Te esperamos en una casa de paz. Eres parte de nuestra familia y gracias por participar. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.